Buenas tardes, hermanos. En el nombre del Señor Jesús, que sean todos muy bien bendecidos, muy bienvenidos. Si hay alguien allí, haga la señal de A o escriba algo, que estamos aquí. ¿Hay alguien al otro lado? Dígame. Amén. Gracias, hermanos. Vamos a comenzar orando. Ponernos delante de nuestro amado Señor Jesús y Padre eterno. Oremos, hermanos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, queremos darle las gracias, Señor, por este día y por este tiempo que podemos reunirnos por medio de esta transmisión, Señor, poder oír su santa palabra, su consejo eterno, y poder así, de alguna manera, estar contactado y conectado con los hermanos. Pedimos y rogamos, Señor, que agradeciéndole por este tiempo de culto, que limpie usted nuestro corazón, nuestra alma, de todo pecado, Señor. Ayúdenos siempre, Señor, con el don del arrepentimiento, Señor, para que nuestra alma siempre reciba su consejo, su palabra, con amor, entendimiento y con deseo de ponerlo por obra, Señor. Pedimos esta misericordia, Señor, para cada uno de los oyentes, para mí, para cada uno de los oyentes, para cada uno de los que están conectados y cada uno de los que lo van a oír después de la grabación. Queremos pedirle y rogarle, Señor, por cada uno de los hermanos. Pedimos que, Señor, usted los bendiga en la situación que estén. Algunos un poco enfermos, otros son ancianos, otros con dificultades familiares, sentimentales o de salud, Señor. Que usted pueda estar acogiéndolo y haciendo sentir su misericordia y la bendición de su compañía, Señor. Padre bueno, eterno y misericordioso, Señor. Oramos, Señor, por Chile. Queremos orar, Señor, por las autoridades, Señor, que usted las bendiga y las pueda guiar en su corazón y en su mente, Señor, para que produzcan leyes y pongan paz en el país, Señor. Oramos por el presidente, sus ministros, los diputados y senadores, Señor, gobernadores, intendentes y alcaldes, Señor, todo lo que es autoridad también. Y oramos por las iglesias, Señor, que las iglesias, Señor, independientemente de las circunstancias, puedan predicar el Evangelio a toda criatura. Pedimos y rogamos también, Señor, por los contagiados, Señor, que puedan ser mejorados y que puedan apoyarse y sea la oportunidad que conozcan a Cristo. Lo mismo por los familiares de los que han fallecido. Oramos también, Señor, por todas las iglesias, Señor, por todas las iglesias de nuestro país, Señor. Y yo quiero orar en particular por aquella iglesia que fue reprimida por predicar en la Plaza de Armas. No quiero decir que estoy en acuerdo, en desacuerdo, no. Quiero orar porque ahí su nombre ha sido blasfemado. De todas maneras. Así que oramos por ellos, que ponga paz en el corazón de ellos, Señor, ponga sabiduría, Señor, y oramos por las autoridades que puedan reconocer, Señor, que eso ha sido un gran error. Padre eterno, Padre misericordioso, le pedimos también, Señor, por cada uno de los familiares nuestros, de los hermanos que no conocen a Cristo. Ayúdenos a llevar la palabra, a llevar el Evangelio de Jesucristo a sus vidas, Señor, y que el Espíritu Santo obre en cada uno de ellos. Señor, Padre eterno, siempre todo esto en el nombre de Cristo Jesús, Señor, y quedamos en sus manos y todo se lo agradecemos siempre en nuestro amado Señor Jesús. Amén. Amén y amén. Bien, hermanos, como siempre vamos a pasar un poco de avisos y algunas cosas que quiero decirles. Bueno, como siempre, recordarles, hermanos, que tiene que alimentarse, y el alimento es la Biblia. Y el conocimiento de Dios pasa por obedecer la Biblia.
no pasa por hacer lo que yo quiero, ni lo que yo siento, sino el crecimiento espiritual, crecimiento en amor, crecimiento en santidad, pasa por obedecer las Escrituras. Así que léala y obedézcala. Ore por los hermanos. Ore por sus hermanos y sus enemigos. La oración es asumir el problema del otro y ponerlo, ayudar a ponerlo ante el Señor para que el Señor se glorifique. Y también orar por los enemigos. La palabra dice, bendice a tus enemigos, bendice, ora por el que te persigue, etc. Y es un mandato, orar por ellos para que nuestro corazón los ame como también Dios los ama. ¿Cómo sabes si Dios los quiere salvar en algún momento? Acuérdense que Pablo era el enemigo acérrimo del cristianismo del primer siglo y se convirtió en el apóstol de Cristo a los gentiles. Eso por obra de Cristo. Predique el Evangelio en toda oportunidad que pueda tener. Predique el Evangelio. Hay mucha necesidad, que hay gente que necesita oír el Evangelio. Y ofrende según su amor y gratitud para la gloria de Dios. Bien, hermano, recordemos que hay algunas clases, lunes 20 horas instituto, viernes y domingo, viernes 20 horas, domingo 18 horas, una es sobre Romanos y la otra sobre Génesis, y el martes 20 horas clase de lenguaje de señas. Esas son las tareas. Y lo otro, yo he visto en el WhatsApp que ha bajado las peticiones de oración. Mándela al WhatsApp. Hermano, les pido oración, por favor, por esto, por lo otro. Hace falta. Así que, hermanos, anímense en eso. Es tarea diaria orar por los hermanos, así como también por las peticiones que manifiesten los hermanos. Bien, hermanos, yo quiero decir algo respecto a lo que mencioné, respecto a lo que sucedió en Plaza de Armas el lunes, pero hay más que eso, hermano, y no me voy a referir a eso ahora específicamente. También está el caso en Estados Unidos con la Comunidad de la Gracia del pastor MacArthur, pero que no es solo el pastor MacArthur, y no es solo la iglesia de Pastor Morales, no. Aquí hay mucho más respecto a la iglesia y respecto al Estado. Pero de esto yo voy a hablar el domingo. Voy a dedicar unos minutos a entregarle algunos datos para que evalúe, para que medite, discierna, e incluso investigue si quiere, y pueda también emitir una opinión y proveer una actitud que pueda edificarnos como iglesia. Así que eso lo dejamos para el domingo. Bien, vamos a comenzar con el sermón. Vamos a estar hoy día en Efesios 2, del 14 al 18. Ese va a ser nuestro texto. Pero vamos a introducirnos. Yo quiero introducirme con un pasaje, pero antes de leer el pasaje vamos a orar. Bien, hermanos, incline su rostro y ore al Señor y digo: Padre eterno, Padre misericordioso, en el nombre de Cristo Jesús, le rogamos, Señor, que nos limpie de toda maldad, todo lo que hay en nosotros que sea tropiezo para oír, amar, entender y poner por obra su santa palabra. Le pedimos y rogamos, Señor, que nos perdone y nos limpie, y que el Espíritu Santo, Señor, pueda guiar todo nuestro hombre interior, Señor, en el amor, en la obediencia y en el amor a Cristo y a nuestro Padre eterno. Le pedimos esta misericordia, Señor. ¿Por qué? Porque somos duros, Señor. Somos tontos.
No entendemos, Señor, y entendiendo somos duros porque no queremos obedecer o somos indiferentes. Pedimos que usted quebrante, Señor, nuestro hombre interior para que reciba esta palabra, Señor. Porque su palabra no es palabra mía, es su palabra, es su pensamiento, su consejo, su enseñanza. Y queremos ser fiel a ella, Señor. Yo quiero ser fiel a ella, expresarla fielmente, así también para que sea recibida por fidelidad y puesta por obra, para la gloria de su santo nombre, Señor. Pedimos esta misericordia, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, por el poder del Espíritu Santo. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, hermanos, yo quiero comenzar con Isaías 59 y les leo versículos 1 y 2. Es Jehová hablando a Israel por medio del profeta Isaías, que dice: He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Esta es una muy seria amonestación que hace Dios por medio del profeta a Israel. Es decir, el pecado ha hecho división. Se ha perdido la comunión entre Dios y su pueblo. La palabra iniquidad significa maldad o perversión, pero tiene el sentido que actúa o vive sin la ley de Dios. Eso significa, es el sentido de iniquidad. Ahora, el pecado, la transgresión, desde siempre ha producido división, y es la constante entre Dios y la humanidad. El pecado de Adán y Eva hizo división, desunión entre Dios y los hombres. Pero esto tuvo consecuencias en toda la creación, partiendo del hombre. ¿Por qué? En Adán, toda la raza humana está apartada de Dios por causa del pecado cometido por ellos, y heredamos naturaleza pecaminosa. Entonces, si hubo división entre Dios y el hombre, también hubo división entre el hombre y la mujer. Y hubo una división entre el hombre y la naturaleza. ¿Se acuerdan lo que dice? Sufrirás para recoger, producir el pan, comerás con el sudor de tu frente. Una naturaleza hostil entre el hombre y la naturaleza. Hubo una división entre el hombre y los animales. Los animales ya agreden, son carnívoros. Esto es parte del juicio. Hubo división entre los hombres por razones raciales, religiosas, económicas, políticas, envidia, celos. La división entre los hombres, ¿qué ha producido? Guerras, conflictos, disputas. Entonces, la consecuencia del pecado viene, o tiene, mejor dicho, una dimensión global en toda la creación. Aunque Dios creó todo para su gloria, y todo lo que Dios creó era, como dice, bueno en gran manera. ¿Se acuerdan? Génesis 1. El hombre, y otra característica de la creación, es la única criatura hecha a la imagen y semejanza de Dios, para que glorificara a Dios. ¿Cierto? No hizo el mono a la imagen y semejanza de Dios, no. Tampoco hizo los gatitos a la imagen de Dios, ni los perritos tampoco, ni los caballitos tampoco. ¿Por qué? Ahora, si descartamos a Dios, descartamos la creación, bueno, el hombre es un animal evolucionado, porque es el objetivo de la teoría de la evolución, eliminar a Dios. Pero el pecado que entró por la desobediencia de Adán y Eva arruinó la naturaleza
inmortal de Adán y Eva, y pierden la perfecta comunión con Dios y corrompen la imagen y semejanza que el hombre y la mujer tienen de Dios, y ya no cumplen el propósito de Dios. ¿Cuál es? Glorificarlo, sino que lo deshonran, y los hombres buscan su propia gloria. Y es lo que se llama la alienación del hombre. ¿Qué significa esa palabra? Es bastante usada en algunos estudios sociológicos sobre todo, pero tiene un sentido bien preciso, por eso la usé, que significa la pérdida de la identidad original. En este caso se pierde o se corrompe la imagen y semejanza de Dios, una identidad que nos dio el Creador para su gloria, y adquirir una identidad ajena o extraña a Dios en este caso, lo que nos hace extraños a Dios, enemigos de Dios, adversarios de Dios. Identidad ególatra que nos sujeta al malo que deshonra a Dios. Es decir, la raza humana pasa a ser una raza inútil. Y el concepto de inútil significa que es depravada. Eso significa. Pero en Hechos, sigamos con la introducción, y en Hechos 3, 19 al 21 dice, estamos hablando de una predicación, un llamado que hace el apóstol Pedro, dice, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo. Es decir, lo que está diciendo es que Dios ha llevado a Cristo a su presencia después de la muerte y resurrección, y lo que está diciendo que va a ser tenido allí hasta el momento que Él venga a restaurar todas las cosas. La iglesia no tiene nada que restaurar, no tiene esa misión y tampoco tiene ese poder. El que restaura todas las cosas es Cristo. Cristo restaurará todas las cosas por el poder de la cruz, por el poder de su sacrificio, muerte y resurrección para la gloria de Dios. En la cruz, Cristo venció la muerte, el pecado y al malo. Por esa obra, el pecador, transgresor, el rebelde, es reconciliado con Dios. Y por esa hora se reconcilia la relación entre el hombre y la mujer. Y por esa hora se reconcilia el hombre con la naturaleza y los animales. Reconcilia la relación entre los hombres, las naciones y las razas. Dios ha planificado la restauración de su creación por medio de la fe en Cristo de los pecadores y por medio de la manifestación gloriosa de los hijos de Dios por Cristo. Dios restaurará la naturaleza, y los que confían en Cristo, hombres y mujeres, son uno en Cristo, y la condición social o racial es secundaria. Y en el futuro eterno no existe ni existirá esta diferencia, pero en Cristo hoy somos para Dios uno en Cristo. Título: Cristo el restaurador de todas las cosas. Efesios 2, 14 al 18. Para que estén ahí en Efesios 2, del 14 al 18. Entonces vamos a leer. Acá está. Efesios 2, 14 al 18. Le voy a leer todo el pasaje. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley,
de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Amén. Bien, hermanos, este es el pasaje y habla de un tema, la reconciliación de dos pueblos. Y vamos a ver del versículo 14 y 15, derribando muros y aboliendo enemistades. Tenemos que considerar que los versículos anteriores, el apóstol Pablo nos recuerda a los creyentes gentiles que antes los gentiles estaban lejos de Dios, sin las bendiciones de Dios de las cuales participaba su pueblo Israel. Es decir, éramos incircuncisos. La incircuncisión, ¿qué significa? Es sinónimo de impuros, inmundos. Y hemos sido hoy por Cristo acercados a Dios, avecinados a Dios, purificados delante de Dios por medio de la fe en la persona y obra de Cristo Jesús. Y dice, porque Él es nuestra paz con Dios y reconciliación entre los creyentes de diferentes naciones y razas, y entre los creyentes gentiles, entre los creyentes gentiles con Israel, derribando murallas que dividen. Esa es la primera parte. Se fija cuando dice 2.14, déjeme recordarle que dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared, el muro intermedio, aboliendo en su carne. Entonces estamos, este proceso, ¿cómo se inicia? ¿Se inició? ¿Qué significa? Ahora, entender cuál es el muro que se derriba, o la muralla que se derriba. El apóstol Pablo, según la mayoría de los comentarios que estuve leyendo, está haciendo referencia al muro que existía en el patio del templo. Había un muro en el patio que establecía el límite hasta donde podían llegar los gentiles. El gentil que sobrepasaba dicho límite, o dicha muralla, o dicho muro, era, según la ley, muerto por lapidación, es decir, apedreado. Está hablando de los prosélitos gentiles. Los prosélitos, que lo que eran gentiles que adherían al judaísmo. Y el Señor Jesús, cuando llega a Jerusalén, se acuerda que Él va y limpia el templo, y en Marcos hay un detalle que no aparece en los otros evangelios, y se lo quiero leer, que es muy interesante. Dice, vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada, tome nota, casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones? El patio que se estaba usando para instalar los comercios era el atrio de los gentiles, que se llama, donde los gentiles podían reunirse y llegar hasta ahí. Ese patio se estaba usando para hacer el comercio. Entonces, el cual fue ocupado para que para el comercio, los negocios, porque los negocios eran de los sacerdotes, lo que significaba que Israel, en su decadencia espiritual, hizo del templo un local de comercio. Y descartó definitivamente
a los gentiles. ¿Para qué vamos a tener esto para los gentiles? No importa que produzca algo. Hay muchos prácticos, ¿cierto? No, que produzca algo. Acción, acción. Eran más interesantes los negocios que gentiles llegaran a adorar a Dios al atrio o al patio de los gentiles. Profanando el templo, se despreció la voluntad de Dios hacia los gentiles. Déjeme leerle, que también es muy interesante, en Primera de Reyes 8, Primera de Reyes 8, Este es el momento de la dedicación del templo de parte del rey Salomón. Cuando el templo es construido y se llena, en fin, y Salomón hace una oración. Entre las tantas cosas que dijo, si usted lo puede leer después en el capítulo 8 de Primera de Reyes, yo le voy a leer el 41 al 43. Y dice: asimismo, el extranjero que no es de tu pueblo Israel, que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre, pues oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, y viniere a orar a esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Dios eligió un pueblo, Israel, pero no descartó a los gentiles. Los judíos, cuando profanaron el atrio y lo dedicaron para los negocios, profanaron la voluntad de Dios hacia los gentiles. Era parte de la decadencia que estaba viviendo Israel. Entonces, Israel, que debía ser luz a las naciones, se transformó en blasfemia para Dios, que llevando a los gentiles muchas veces a blasfemar a Dios. Pero también habían otros tipos de separación. El muro simboliza eso también, separaciones, ¿cuánto se llama? Raciales, contra los gentiles y los samaritanos, separación religiosa. Acordémonos que la ley había sido dada a Israel, el templo, el tabernáculo fue dada a Israel, el sacerdocio de Jehová fue dada a Israel, las promesas de reino eterno y salvación fueron dadas a Israel. Pero Dios nunca descartó a los gentiles. En cambio, Israel exaltó sus privilegios espirituales y promesas, descartando por prejuicio y racismo a los gentiles y después a los samaritanos, indudablemente, transformando la naturaleza diferente o racial en un muro infranqueable, incluso para Dios. Cuando los judíos, el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, escucharon de que esto le predicaban a los gentiles, y decían: no puede ser. Ellos rechazaron a ellos por eso. No puede ser, ¿cómo puede ser que estos andan predicando a los gentiles y esos son inmundos? Esos son condenados. Eso no, la ley no dice eso. Pero ellos olvidaron todas las partes de la ley en donde Dios da un mandato preciso a Israel sobre los gentiles. Versículo 15. Veamos. Versículo 15.
aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Ese muro lo derriba Dios por medio de la persona y la obra de Cristo. Y dice, aboliendo, anulando en su carne, en su sacrificio, en su muerte, las enemistades, prejuicios raciales y la ley, escuche, de los mandamientos expresados en ordenanzas, que significa ordenanzas, normas, reglas, que venían extraídos o deducidos de la ley en general. Aquí hay que dejar claro una cosa: Cristo no vino a abolir, anular, abrogar la ley. Mateo 17 dice: no penséis, le dice a los judíos, que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Qué cosa? La ley y los profetas. A eso he venido. Porque él, cuando predicó, sobre todo en el Sermón del Monte, tenía alguna diferencia con los rabinos, que enseñaban reglas sobre reglas sobre reglas sobre reglas, mandatos sobre mandatos sobre mandatos, mandatos, y el último mandato, que desvirtuaba, hacía desaparecer el sentido del primer mandato, sino que abolió y anuló, ¿qué cosa? Las ordenanzas que provenían de la ley. Hay de tres tipos: las fiestas conmemorativas, que estaban relacionadas la Pascua, la salida, la espera para entrar a la tierra prometida, eventos que habían sucedido en la historia de Israel, que estaban relacionados con su liberación. Después están los sacrificios de animales, que fue mandado por Dios, y tenemos todo el libro de Levítico, con diferentes propósitos: reconciliación, de gratitud, etcétera, etcétera. Y las leyes alimenticias, animales inmundos, animales sucios, animales sucios y animales limpios. Y el sábado como el día de reposo, porque en él, en Cristo, cumplió toda la ley. Y este es un tema que a veces cuesta tanto entenderlo. Y yo les digo, hermano, lea atentamente su Biblia. Y yo le voy a dar algunos versículos. Yo no voy a hablar todo el tema, pero le voy a dar algunas pautas y algunos versículos. Puede no estar de acuerdo, pero examine los versículos. Primero, Cristo vivió como hombre sin pecado. Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza humana, pero sin pecado. Las tentaciones a Cristo no fueron para ver si caía, sino para demostrar que Él no posee pecare, no puede pecar. Eso significa. Y en Juan 8:46, Jesús le dice a los escribas y fariseos un desafío. Yo creo que es el único que puede hacer ese desafío ante sus adversarios, sus enemigos, sus contrincantes que lo acusaron de muchas cosas. Les dijo: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Juan 8:46. ¿Quién de ustedes me puede decir que yo he violado la ley? ¿Cuál fue la respuesta? Silencio. Pues si sigue el versículo: pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Y la respuesta es: porque ustedes no son de Dios. Fue muy sencilla, pero contundente. ¿Se fija? Entonces tenemos un Cristo, primero, que siendo hombre,
eh, no tenía pecado. O sea, es difícil para el mundo decir, ¿cómo es eso? Si era hombre, etcétera. Y algunos dicen, porque fue hombre, por lo tanto es el pecador. Por algo es el unigénito, el único en su género. No ha habido antes de él ninguno como él, y después de él no habrá ninguno como él. Él es el único. Entonces, otro versículo que quiero que ustedes puedan... Mateo 7, Mateo 17, 24. Mateo 17, 24. Mateo 17, 24 al 27. Permiso. ¿Por qué anoté esta anécdota que recita, está en Mateo? Dice, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas. Las 2 dracmas era un impuesto que cobraban los sacerdotes por medio de los soldados del templo, y que era un impuesto obligatorio para todo hombre mayor, creo que de 20 o de 30 años, mayor de 20 años, y se cobraba 2 veces al año. Entonces esas eran las 2 dracmas. Entonces por eso hay un diálogo ahí de el Señor Jesús con Pedro. Y dice, y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Y él dijo, sí. Y al entrar en la casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Y este es Pedro. Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Lo que le está diciendo, nosotros somos hijos de Dios. Deberían estar exentos del pago de este impuesto al templo, ¿o no? Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Y con eso cubría los 2 dracmas del maestro y los 2 dracmas de Pedro. ¿Qué es lo que cumple él? Él cumple la ley. Él cumple la ordenanza que había de pagar este impuesto, aún dándole a entender a Pedro de que siendo hijos ellos no deberían ser exentos, pero para no ofenderlo, para no producir escándalo que denigrara a Jehová, a Dios, al Padre y la misión de Cristo, paguemos. Amén. Hay algunos, nosotros no, para no ofender, denigrar a Dios y a nuestro Padre y a Jesucristo, obedezcamos. A veces, y él, porque él vino estando hombre bajo la ley. Y él dijo, yo no vengo a abolir la ley. Yo no vengo a anular la ley ni la ordenanza. Él las cumplió todas. Y como hombre sin pecado, por no tener pecado, como es obvio, cumplió todos los aspectos ceremoniales, las fiestas y las reglas alimenticias. Él las cumplió. Cumplió con el sacrificio por el pecado. Hebreos 7, 26 y 27. ¿Qué dice? Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tienen necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Es decir, él se ofreció no por su pecado. Él se ofreció por el pecado de su pueblo.
de los que iban a creer, judíos y gentiles. Entonces, él cumplió la ley del sacrificio. Y en Juan 1:29, ¿qué dice? Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando habla del Cordero de Dios, habla del Cordero que debe ser sacrificado por el pecado del mundo. Porque a eso venía Cristo. Cristo no venía a arreglar el problema de la justicia social, no. Cristo no venía a resolver el problema de los pobres, no. Cristo viene a resolver el problema principal que origina todo eso, que se llama el pecado, que nos separa de Dios, divide y divide entre los hombres y arruina la imagen de Dios en los seres humanos. Ese es el problema que vino a resolver. Cristo cumplió la mayor parte de las profecías del Antiguo Testamento sobre el Mesías. Mateo 1, 21-23, y este es un ejemplo nomás. Dice el ángel que se aparece a a José, le dice: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto, y esta es la característica del Evangelio de Mateo, todo esto se aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esto está en Isaías. Cristo es el cumplimiento. Él no solo en vida cumplió la ley, sino que también su venida cumple la mayor parte de las profecías del Antiguo Testamento. Esto significa que Cristo autentica el Antiguo Testamento. Una vez un caballero dijo: no, es que Cristo se la arregló para cumplir así toda la profecía. Claro, Él es Dios, así que pudo arreglar todos los eventos para que se cumplieran las profecías. Él mismo lo dijo, ¿no? ¿Ve? Que a veces ni saben lo que hablan. Mateo 1, Mateo 17, 22, 23. Otra profecía: estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. ¿De qué está hablando? De Daniel 9, 26. Déjeme ir acá. Daniel. Daniel 9, 26. Cuando dice, está hablando de las 70 semanas, el ángel le entrega la profecía a Daniel, y 70 semanas están sobre tu pueblo y el santuario, la ciudad santa y el santuario, y dice: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Dejamos hasta ahí, la primera parte nomás. Y eso se cumplió. Cristo no se suicidó. Cristo fue asesinado, llevado a la cruz por los líderes judíos y entregado en manos de los romanos para ser crucificado. Entonces, otro versículo que se cumple del Antiguo Testamento, Isaías 53. Isaías 53. Del 7 al 10 le voy a leer. Cuando dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará?
porque fue cortado en la tierra de los vivientes, es decir, fue asesinado, fue muerto, y por la rebelión de mi pueblo fue herido de muerte, indudablemente, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, es decir, era santo. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, resurrección, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Aquí habla de dos aspectos de Cristo. Él va como oveja a la cruz, será muerto, aunque nunca cometió pecado, la santidad, y después ¿qué dice? La voluntad de Jehová será prosperada en su mano, es decir, resucitará. No aparece la palabra resurrección, pero está implícito. ¿Por qué? Porque dice que la voluntad de Jehová prosperará en su mano, es decir, va a gobernar. Eso es lo que está diciendo. Entonces, en ese sentido, podemos decir que Cristo cumple la ley, los profetas, viviendo santamente, y cumplió la ley en sí mismo y cumplió las profecías del Antiguo Testamento, entendiendo que la ley tiene dos propósitos. El propósito de la ley es el conocimiento del pecado del hombre. Eso está en Romanos 3:20. Déjeme ver. Y ese es el primer propósito. Y el segundo, Gálatas 3:23, 3:24, dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. El ayo, y es la figura que usa el apóstol Pablo, es el esclavo que se encarga de llevar al niño de los señores o a los niños y llevarlo a la escuela donde eran instruidos, de un punto de vista intelectual, de un punto de vista militar. El niño era instruido y el ayo se encargaba de llevarlo y traerlo. Y dice, la ley es nuestro ayo. ¿Por qué? Porque la ley, el propósito de la ley era llevarnos ¿dónde? A Cristo. A Cristo. ¿Cómo nos lleva a Cristo la ley? ¿O cómo llevó a los judíos que creyeron en Cristo por medio de la ley? ¿Cómo llegaron a Cristo? Por una sola razón. Siendo fieles a la ley, se dieron cuenta que seguían siendo pecadores e inmundos. Y Job lo manifiesta, que deseaba un mediador. Y cuando la ley reconocía que yo no podía cumplir la ley por mi naturaleza pecaminosa, ¿qué necesita? Necesito la promesa del Mesías. Y los judíos se salvaban por eso, por la esperanza de la promesa del Mesías. Entonces, la ley cumple esos dos propósitos. Y después, ¿Cristo cumplió el propósito? Sí cumplió el propósito, porque Él cumplió la ley y a la vez, como sacrificio de sí mismo, por ese sacrificio, la fe en esa obra, los hombres son perdonados. ¿Por qué? Porque Él cumplió toda la ley. Cuando el cristiano está en Cristo, el cristiano por Cristo, porque está en Cristo, es como si Él hubiera cumplido toda la ley. La ley no es eliminada. Y también la dieta alimenticia. Veamos Hechos. A ver, ¿a dónde lo tengo acá? No lo tengo. Hechos. Vamos a ir a Hechos. Hechos 10. Hechos 10. El libro de los Hechos. Hechos 10, 11-15. Se los leo. El apóstol Pedro, que tiene una visión, ¿se acuerdan? Tiene una tienda, se está preparando para comer, está orando, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las 4 puntas, era bajado a la tierra, en el cual
había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa inmunda, común o inmunda, he comido jamás. Era un buen judío, ¿no? Volvió la voz a él por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. ¿Qué es lo que está haciendo Dios con su apóstol? Y él lo entiende cuando llega donde Cornelio. Dice: ahora entiendo que Dios no hace excepción de personas. Lo que le estaba mostrando, es decir, y esta es la simbología que está expresando, que yo he limpiado a los gentiles para que crean en Cristo. Y el hecho de comer alimentos o animales impuros significaba, como comían los gentiles, significa: yo he purificado esto ahora. Y elimina 2 cosas: los prejuicios contra los gentiles, primero, y segundo, se acaba la dieta alimenticia. La dieta alimenticia de animales puros y limpios no me hace santo. Lo que me hace santo es la fe en Cristo. Se acabó. Entonces, esa es la... Así que las cosas de la religión judía eran una sombra, un pálido reflejo de la realidad. Veamos Colosenses 2, 16 y 17. Por tanto, dice el apóstol, nadie nos juzgue en comida, en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, porque el cuerpo es de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo? No está hablando de la iglesia, está hablando de la realidad. La realidad es Cristo. Los demás, los sacrificios, las dietas alimenticias, las fiestas conmemorativas, todo eso, las fechas, los días de reposo, eso es sombra. La realidad es Cristo. Y después dice, siguiendo el versículo 15, cuando dice: la realidad es Cristo, y Cristo es para restaurar, reconciliar todas las cosas con Dios, comenzando con los gentiles y judíos, que son hechos uno, un nuevo hombre, dice. Y eso habla de una nueva humanidad. Cuando los hombres gentiles de todas las naciones, y los gentiles, y los judíos, van a Cristo y se transforman en hijos de Dios por medio de Cristo, Dios está haciendo una nueva humanidad. Versículo 16. Vamos. 16, que dice: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Se trata de reconciliar los 2 pueblos de creyentes, judíos y gentiles, por el sacrificio del cuerpo de Cristo, matando en este cuerpo las diferencias y las enemistades. Los judíos son reconciliados con Dios por medio de la fe en Cristo, tal cual como los gentiles. Mira, hermano, y escucha atentamente: no existe una salvación fuera de la fe en Cristo. Los judíos no se van a salvar por la ley. Nadie se va a salvar porque es fiel a la ley. Porque nadie puede ser fiel a la ley. Porque cuando usted ha respetado 8 mandamientos de la ley de Dios, está violando los otros 2. Y si ha violado un mandamiento, ha violado toda la ley. Por eso en Cristo yo cumplo la ley, porque Cristo la cumplió por mí. Lo que es imposible para los hombres, Dios lo hizo por medio de Cristo, para poder salvar y hacer una nueva humanidad de judíos y gentiles.
Juan 5, 39, 40. El Señor Jesús, dirigiéndose a los fariseos y escribas, les dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Qué significa tener vida? Tener vida eterna. Los judíos decían: nosotros tenemos la vida eterna, tenemos la ley. Y Abraham está ahí en las puertas del cielo diciendo que ni un judío se vaya al infierno, sino ahí todos metiéndolos al cielo. Esos eran los mitos judíos, que desde el sacerdote hasta el último y humilde campesino israelita lo creían. Pero Jesús les dijo: ustedes no quieren venir a mí, no quieren tener vida, porque el único que da vida eterna es Cristo. Y Romanos 1, 16, 17, ¿qué dice? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego o gentil. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Eso se trata, no es la ley. Pero yo cumplo la ley por la fe en Cristo, para poder vivir en la ley, porque eso me da el poder para vivir en la santidad de la ley, porque Cristo cumplió todo lo demás. ¿Falta algún punto? Sí, varios puntos. Entonces, Dios está reconciliando su creación por medio de Cristo. Hoy está reconciliando a los gentiles. Puede incluirse también el remanente de Israel. Hechos 15, 14. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Pedro había visitado la casa de Cornelio y los judíos le dijeron: oye, ¿cómo te metiste a la casa de un gentil? ¿Cómo? Y él les cuenta. Y en el concilio de Jerusalén se hace referencia a lo que Pedro había contado. ¿Cómo Dios está? ¿Qué cosa? ¿Qué está haciendo Dios? Está visitando a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Eso está vigente hoy día. Y después vamos a Romanos 11. Dios reconciliará a Israel por medio de Cristo. Déjeme verle. Romanos 11. Hay un pasaje que muchos conocen ya. 11. Romanos 11. Romanos 11, 25 al 27, que dice: porque, hablando a la iglesia, a los gentiles de la iglesia de Roma, les dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel, está hablando de la nación, no está hablando de la iglesia. Pueden ver todas las traducciones en griego, no importa, dense ese trabajo si alguien... Y todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. ¿Qué significa esto? Que Israel va a creer en Cristo, su Mesías. Romanos 8, 19 al 21. Dice: porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud y corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Restauración, reconciliación. Y toda vida material y espiritual de la creación se someterá a Cristo. Y eso está expresado
Filipenses 2. Filipenses, acá está, 2, 9 al 11, que dice lo siguiente: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Y qué dice? Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. No dice que todos se van a convertir, pero todos se van a someter y reconocer que Cristo es el Señor. Dice que toda rodilla se doble, de los que están en los cielos, los ángeles, en la tierra, los hombres, y debajo de la tierra, los demonios. Y van a reconocer: Cristo es Curios, el amo, el supremo. Este es el milenio. Eso va a ocurrir en el tiempo del milenio de Cristo en la tierra, al final del cual será el juicio final al pecado, a la muerte, a los pecadores y al malo, y todos lanzados al lago de fuego de azufre. Y después de ellos, ¿qué viene? 1 Corintios 15, 28. 1 Corintios 15, 28, que dice lo siguiente: 15, 28. Pero luego que todas las cosas han sido sujetadas a Él, a Cristo, y esto va a ser en el milenio, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó todas las cosas, para que Dios sea en todo en todos. ¿Qué significa esto? Significa el estado eterno. Apocalipsis 21, del 1 al 4. El Apocalipsis 21, del 1 al 4, declara lo siguiente: cielo nuevo y tierra nueva. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo, el altar de Dios, con los hombres, y Él morará con ellos. Ellos serán su pueblo, y Dios estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. No habrá más muerte, dolor, pecado, angustia, muerte. Exacto. Entonces, todo esto, ¿por qué? Por Cristo. Por Cristo. No se nos debe olvidar, el alcance de la cruz de Cristo es reconciliar los hombres con Dios, reconciliar las naciones, reconciliar la naturaleza con Dios, reconciliar toda la creación con Dios. Versículos 17 y 18. Dice, no, estamos acá, Efesios. Dice: y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, que estabais lejos, y a los que estaban cerca. Esto significa a los que estaban cerca, los judíos, los que estaban lejos, los gentiles. Él anunció, después de su muerte, anunció para todos, para judíos y gentiles, la salvación por medio del Evangelio. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Entonces, el Evangelio es para los gentiles y judíos y gentiles tienen entrada. La reconciliación con Dios por medio de la fe en Cristo,
por el poder del Espíritu Santo, hermanos. No hay nadie que, por muy religioso que sea, y que se vista de judío y hable Jechúa para arriba, Jechúa para abajo, no significa que es salvo. La salvación está en la fe en Cristo, y por la fe en Cristo se nos da el poder del Espíritu Santo para vivir en el creyente y tener la capacidad de obedecer y amar a Jesucristo y a Dios Padre. Efesios 1:13, cuando dice, dice, en él también vosotros, ¿quiénes son vosotros? Los efesios, gentiles, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Y eso fue para los gentiles, pero también lo va a hacer para los judíos. Mire, Zacarías, perdón. Zacarías 12:10 dice, Zacarías está profetizando sobre la venida del Señor Jesús. ¿A dónde? A Jerusalén. Está hablando de la segunda venida, porque la primera no es esta que vamos a leer. Porque acuérdense que la primera venida Israel rechazó a Cristo, rechazó a su Mesías, pero la segunda no. Y esto es lo que va a suceder. Dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y me mirarán a mí al que traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¿Sí, qué les va a dar? El espíritu. Y aquí lo llama espíritu de oración. Espíritu, ¿qué más dice? De gracia y oración. Eso es el Espíritu Santo. ¿Y quién lo puede dar? Dios, por medio de la fe en Cristo. Porque lo van a reconocer, he aquí, y dirán que Hosana, que viene el nombre del Señor. En fin. Cristo es la revelación suprema de Dios. Y su persona, como hombre y Dios santo, muere en una cruz para reconciliar la creación caída y reconciliarla o volverla a su creador. Es el plan redentor de Dios. Cristo es el eje, el punto central del plan redentor de Dios. El alcance de la persona de Cristo y el sacrificio de Cristo es para restaurar la creación caída, restaurarla a la eternidad de Dios. El cual nos ha hecho a nosotros, gentiles, que hemos sido llevados a Cristo por la buena voluntad de Dios, participantes por la fe en Cristo, como hijos de Dios, participamos de esta bendición, de este plan. Y se nos ha dado el poder del Espíritu Santo que vive en el creyente, y tengamos la garantía y la absoluta certeza del cumplimiento de las promesas de vida eterna en la gloriosa eternidad de Dios. En tanto que, en esta tierra, y hoy en esta tierra, saborear, experimentar un poco de las riquezas espirituales que heredaremos por la gracia de Dios en Cristo. Colosenses 3, 1, 2. Mira, hermano, si hay algo aquí está. Colosenses 3, 1, 2. Dice, si pues habéis resucitado, pues nosotros estamos unidos a Cristo, por la fe en Cristo, por la obra de Cristo, somos unidos a Cristo en su muerte y en su
resurrección. Y dice, si pues si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Qué significa esto? Que vivimos como mirando para el cielo, aunque nuestros peces no. Significa pensando en la esperanza gloriosa de la vida eterna, en las bendiciones que vamos a recibir y que ya estamos recibiendo en parte, de las cuales podemos gozarnos. ¿Qué significa esto? Vivir en esperanza como si ya fuera una realidad. Mirando las cosas de la tierra como Dios las ve. ¿Cómo Dios ve las cosas de la tierra? Con juicio, condenados y restaurados. ¿Y por qué restaurados, enjuiciados o condenados? Por la cruz de Cristo, hermano. Crecer en Cristo es someterse a Cristo, a su palabra. Crecer en Cristo es arraigar el alma en la eternidad prometida, experimentando algo de esas bendiciones espirituales prometidas, las cuales nos fortalecen en el deseo de santificarnos. Si yo tengo esa esperanza segura, cierta, y sé, como dijo el apóstol Pablo, a quién le he creído, ¿qué hacemos? Vivimos santificándonos para ser agradables al que nos va a recibir, al que nos prometió. Cuando un cristiano vive pensando en las cosas del mundo, no tiene esperanza en las promesas de vida eterna. Y eso sustancialmente significa que no tiene fe. Una iglesia que promete cosas materiales, como la ideología de la prosperidad, que salud, que esto, es satánico. Contradice toda la Escritura y contradice la obra de Cristo. Y exalta la carne, los deseos, el ego. Entonces, cuando yo vivo en esperanza de que voy a vivir la vida eterna, gloriosa, con mi Señor Jesús delante de Dios Padre, y que eso va a ser eterno, y en tanto yo me puedo gozar hoy día de pequeñas porciones de eso. Qué gozo sentimos cuando la palabra nos enseña algo. Qué gozo sentimos cuando el Señor nos da aquello que pedimos. Qué gozo que sentimos cuando tenemos esa paz tan grande a pesar de las circunstancias. Qué gozo tenemos cuando estamos con los hermanos alabando al Señor. Esas son pequeñas pruebas y experiencias de las bendiciones que vamos a tener en la eternidad. Y yo quiero eso. Y yo quiero agradar a mi Señor para tener muchas de esas bendiciones. Entonces yo me santifico. ¿Cómo me santifico? La palabra. Santifícalo en tu palabra. La verdad, tu palabra es verdad. Entonces creer en Cristo, someterse a su palabra. Eso es. Fortalece el deseo de santificarnos para ser agradables a Dios porque lo amamos, porque lo queremos más. Aquí, en esta tierra, el creyente, hermano, es una escuela de preparación, de afinación, por la gracia de Dios, para vivir en la eternidad. Cuando usted recibe una recompensa, todos vamos a recibir recompensa, y la recompensa no va a ser porque hicimos más, sino por nuestra fidelidad a lo que se nos encomendó. Esa recompensa va a producir un brillo de luminosidad. Algunos van a tener mucho brillo, mucha gloria, otros menos gloria, y algunos poquito. Pero todos van a ser de alguna manera recompensados por lo que hicimos, como dice Juan, lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo. Entonces,
Nos afinamos aquí para vivir en la eternidad ofreciendo a Dios, porque en la eternidad ofreceremos a Dios las recompensas y coronas que nos fueron dadas. ¿Por qué? Porque las recompensas yo tengo que darle la gloria a Dios con esa recompensa y corona. ¿Por qué? Porque no las gané. Fue la gracia de Dios. Y mi gozo va a ser ¿cuál? Y el gozo de todo cristiano, ¿cuál va a ser? Entregar esa recompensa y corona para exaltar a mi Dios. Y más encima, alabándolo, sirviéndole con eterno gozo santo. Él en nosotros y nosotros en Él. Así que cuando el apóstol Pablo está hablando de que Dios, por medio de Cristo, reconcilia dos pueblos para hacer una nueva humanidad, esa nueva humanidad se va a expresar con toda plenitud en el estado eterno. Tiene un proceso durante este tiempo, después el tiempo del milenio y después el tiempo del estado eterno. Esa nueva humanidad, ¿cuáles son? Los creyentes de todos los tiempos, judíos y gentiles. Ahí no habrá diferencia. Hombre, mujer, ricos y pobres, letrados e iletrados, judíos y gentiles, blancos y negros, amarillos y cobrizos, indígenas y civilizados, no. Un solo pueblo para Dios. Y esa es la obra que Dios está haciendo por medio de Jesucristo. Ese es el alcance de la obra de Cristo en la cual nosotros somos pequeños partícipes. Y cuando usted la entiende, gócese, gocémonos, hermanos. Que Dios nos haya regalado esta inmensidad de proyecto eterno para eternidad. Alabado y bendito sea el Señor. Amén. Bien, hermanos, yo he concluido y vamos a concluir orando, dándole gracias al Señor por su buena voluntad, por su belleza que ha tenido con nosotros. Padre bueno, eterno y misericordioso Señor, gracias le damos, Señor, por su inmensa misericordia, amor y generosidad, Señor, que usted nos ha inscrito en su proyecto para su gloria, Señor. Y este es un privilegio inmerecido. No hay palabras, decir gracias no basta. Simplemente yo le pido humildemente que cada uno de nosotros, hombres y mujeres, podamos vivir para usted dando gloria en esta tierra, Señor, esperando cosas mucho mejores cuando estemos con Cristo ante usted, Señor. Padre eterno, bendiga nuestras vidas en ese sentido, Señor, y que esta palabra, Señor, esta idea, esta idea del alcance de Cristo, de que reconcilia todas las cosas en Cristo, usted, Señor, sea carne en nosotros, Señor, sabiendo que todo es para su santa gloria, Señor. Gracias, Padre, Señor. Bendiga, que el Espíritu Santo, Señor, nos haga dar gozo con esta obra, porque la entendemos, estos pensamientos, estas palabras, estos versículos, que sean arraigados en nuestra alma, nuestra mente y nuestro corazón. Gracias, Señor, por su palabra, Señor, y se lo agradecemos siempre en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, que el Señor les bendiga mucho, que tengan un muy buen resto de la semana y nos vemos el domingo si el Señor no viene antes. ¿Quién dijo amén? Amén. Nos vemos.